buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar de gama de control de accesos de Honeywell. En primer lugar, quería darle las gracias a Bydemes por ofrecernos este foro y esta plataforma para llegar a todos vosotros. Y bueno, espero que sea de vuestro interés. Vamos a hacer la presentación. Podéis, no sé si vosotros tenéis capacidad de hablar, si no nos podéis escribir vía chat y si tenéis cualquier duda nos la podéis poner ahí y la intentamos responder o bien durante la marcha o si preferís al final de la presentación. A mí me suele gustar más sobre la marcha porque así no se olvida uno de las cosas. Si queréis ir anotando y luego podemos recuperar un poco todas esas cuestiones que tengáis. Bien, pues nada, me presento. Yo soy, a ver, permitidme, soy Santiago García, de Honeywell, la división de seguridad comercial. Soy responsable de cuentas y también llevo la parte de especificación, de trabajo con ingenierías, de trabajo con clientes finales y demás. Y a nivel de cuentas estoy llevando pues toda la zona de Iberia, todo lo que es España, Portugal, Andorra, para clientes principalmente para integradores y integradores grandes y para integradores GIS, que luego veremos qué es esto de GIS. Ahora lo veremos en la presentación de la gama, para que sepáis que tenemos una gama de producto que no es la que veis habitualmente. Bien, la agenda es esta. Una pequeña introducción a la gama de control de accesos de Honeywell. Luego queremos hablar un poquito de la nueva tecnología de lectores, para que estéis un poco al día, ¿no? Porque vemos que hoy por hoy todavía se siguen haciendo instalaciones con lectores obsoletos o hay muchos clientes que por ahorrarse 4 euros pretenden mantener tarjetas de sistemas antiguos, con lo cual toda la inversión que hacen en sistemas nuevos la tiran a la basura porque la comprometen por la baja seguridad de las tarjetas que utilizan y además toda la nueva gama de lectores que hemos lanzado, que tenemos una gama bastante amplia. Vamos a hablar de los paneles de control de acceso IP de la gama Max Pro Access que hemos lanzado recientemente y todas sus ventajas. Pasaremos muy de puntillas por la gama de paneles clásicos para que sepáis que también existe una gama más tipo intrusión en su formato de instalación. Y luego veremos una pequeña comparativa de los sistemas de gestión que tenemos, ¿no? Para que os hagáis una idea de qué forma podéis montar un control de accesos en vuestros clientes. Bien, para empezar por la gama, esto es un poco el mercado que estamos atendiendo desde Honeywell en la parte de control de accesos. Deciros que llevamos más de 25 años fabricando control de accesos, o sea, no somos un fabricante nuevo ni mucho menos. Lo que pasa que, bueno, el control de accesos no es precisamente el mayor de los mercados aquí en España. Vamos muy atrasados con respecto a otros países de Europa y ya no os hablo con respecto al norte de Europa, donde todo el mundo tiene control de accesos incluso en su casa. O sea, es lo más habitual que las comunidades de vecinos ya tengan un llaverito para entrar al portal y nos olvidemos de las engorrosas llaves, de las copias de llaves, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es un mercado que aquí aún no ha emergido, que debería. Yo creo que deberéis atacar a esos mercados que no son de gran cuantía, pero sí son muchos clientes, ¿no? Que pueden empezar a comprar control de accesos y que sobre todo les puede dar una mejora en su vida, en el día a día, comparado con el uso de llaves. En la parte más de oficinas y demás sí es más habitual y luego, por supuesto, en todo lo que son infraestructuras técnicas, críticas, aeropuertos y demás son imprescindibles. Hoy en día ya nadie piensa una instalación de este estilo sin que haya control de accesos. Nosotros estamos presentes en todo el mercado y tenemos dividido el mercado como en dos partes. La parte que veis por debajo de la línea roja es todo lo que podéis comprar a través de nuestros amigos de Bydemes, que es nuestra familia de control de accesos, digamos, comercial general. ¿Vale? Lo que podemos instalar, como digo yo, desde un portal de un vecindario, de un piso, de un bloque de pisos, hasta lo que podemos instalar pues, en un edificio de oficinas, una torre de oficinas. ¿Vale? Todo eso lo tenéis disponible a través de Bydemes y es el 90%, el 95% del mercado. Luego hay un 10, un 5% que es la de los sistemas corporativos y los sistemas gubernamentales, que esto ya es harina de otro costal. Nosotros tenemos una familia, o mejor dicho, dos familias, una se llama ProWatch y la otra se llama Vindicator, que son sistemas, la de ProWatch, orientados a clientes globales. Tenemos clientes, grandes compañías tipo como Visa, tipo como Disney,
H&M, Caterpillar, Ferrari, grandes compañías, grandes corporaciones que lo que quieren es un sistema de control de accesos a nivel mundial, y esos sistemas tienen que estar disponibles en todo el mundo con unos niveles de exigencia muy elevados y demás. Por ese motivo, eso está fuera del ámbito del día a día, ¿no? Y luego tenemos la gama de Vindicator, que son sistemas cuasi militares, que se montan en bases aéreas, en prisiones y demás. Pero hoy nos vamos a centrar en la parte que es accesible a vosotros, que es más que suficiente para, como os digo, el 90 y tantos % del mercado, que es nuestra parte de hardware y nuestras soluciones de software. Vamos a ir viendo. Por un lado, empezamos con la parte de la tecnología de lectores, para que os hagáis una idea de cómo estamos. Hasta hace muy poco, inclusive hoy en día, la gente montaba lectores con una tecnología que se llamaba Wigan. En la tecnología estamos hablando de conexión entre el lector y el panel. No hablamos de la tecnología de lectura, de la cual comentaremos luego un poquito más. Esta tecnología viene de un nombre, de un efecto físico que se descubrió a mediados del siglo pasado con respecto a las antenas y a las resonancias entre ellas y demás, y se aplicó a los primeros lectores de control de accesos en los años 80. O sea que esto lleva, pues como veis, casi o sin casi prácticamente 40 años en el mercado, ¿no? Estos lectores transportan de forma abierta la información y tienen que utilizar un cableado dedicado. El gran problema es precisamente el cableado. O sea, veis aquí un lector nuestro y veis aquí todos los pines que necesita un lector para que funcione integralmente. Hay mucha gente que a veces los monta y deja de instalar pines porque así se ahorra el trabajo o se ahorra un poco de dinero en el cable. ¿Qué supone esto? Pues primero una gran complejidad porque podemos tener hasta 8 o 10 pines según el lector y el formato. Luego un coste elevado de cable. Y el otro problema que tenemos son las distancias, que no llegamos apenas a 150 o 200 metros. Como veis, tenemos un pin para la alimentación, luego una masa, data 0, data 1, un pin para el LED de color rojo, otro pin para el LED de color verde, un pin para que pite el lector, otro pin que nos dice si el lector es entrada-salida, otro que nos indica si se ha utilizado la tarjeta y luego la malla, la tierra del cable. O sea, como veis, bastante complicado y bastante engorroso, ¿no? Para lo que existe hoy en día, que prácticamente todo el mundo se ha acostumbrado al IP, a los cables UTP, etcétera, etcétera. Esta tecnología ya está sobrepasada. Como os digo, hoy en día no vale la pena comprar lectores Wigan, salvo que alguien tenga que actualizar un equipo ya existente, poner un lector a un panel que ya tenga. Hoy en día nos hemos movido a la tecnología OSDP, no es nueva, lleva ya 5 o 6 años en el mercado y es un acrónimo de Open Supervised Device Protocol, que está desarrollado, bueno, protocolo abierto para la supervisión de dispositivos, es lo que significaría en español, y se desarrolló por la industria la Asociación de la Industria de Seguridad, la SIA, que también os sonará por el protocolo que creamos nosotros hace muchos años para Galaxy y que se utiliza hoy como estándar en el mundo de la transmisión de alarmas entre el panel de alarma y la CRA. Y esto lo que buscábamos era eso, un poco avanzar, como pasó con el tema de las cámaras y el on-beef en IP, pues el OSP es un nuevo estándar que se ha creado para la parte de control de accesos y que es más seguro. ¿Por qué es más seguro? Porque primero transporta la información de forma encriptada y luego utiliza un cable tipo 485, o sea, un formato de transmisión de datos. Como podéis ver, son 4 hilos más malla, tenemos 2 de alimentación y 2 de datos. Esto sería un bus 485 half duplex, es decir, que habla o escucha, no puede hacer las dos cosas a la vez, pero para lo que tenemos que mandar de un lector es más que suficiente y tiene muchas ventajas. Vamos a comparar las ventajas entre un sistema y el otro. Como veis, el sistema Wigan, la comunicación era unidireccional. La de datos hablamos porque era del lector hacia el panel y el panel respondía cerrando ciertos contactos para que en el lector pitara, se encendiera un LED u otro. Pero digamos que del panel hacia el lector no había ningún tipo de comunicación. Está totalmente abierto, sin ningún tipo de cifrado, con lo cual quiere decir que cualquier persona con suficiente conocimiento puede hacer un ataque que se denomina Man in the Middle, que es simplemente que yo pincho el cable que va del lector al panel y puedo ir leyendo las tarjetas que pasan por ahí. Es un poco parecido a lo que se hacía con los cajeros automáticos, que ponían un aparato que cada vez que metías la tarjeta leía la banda magnética
y luego tenían una cámara para tomar el PIN. Pues en este caso mucho más sencillo porque con leer el número de tarjeta, tú reproduces ese número de tarjeta en una tarjeta nueva y ya tienes una tarjeta clonada. Y luego, como os decía, necesitaba mínimo 8 hilos y con lo cual hace engorroso y caro el cableado y tenía una distancia muy limitada, ¿no? Por ese tipo de cable, por toda esa cantidad de hilos. En el caso del OSDP, la gran ventaja inicial es que la comunicación, como es un bus 485, es bidireccional. Es decir, ya no tenemos todo ese montón de hilos para encender un LED o para que pite tal cual, simplemente el lector lee una tarjeta, se la manda de forma cifrada al panel, el panel le devuelve otro parámetro vía datos y le dice OK, pita y enciende el LED en verde, o OK, no es OK, pita, enciende el LED en rojo porque no le dejamos pasar por que esta tarjeta no es válida por lo que fuere, ¿vale? O sea que tenemos comunicación en los dos sentidos. Esto en un futuro nos va a permitir incluso el poder actualizar lectores, es decir, si el día de mañana mejoramos el encriptado del lector, podemos desde el panel y desde el software enviar un firmware nuevo al lector. O si tenemos lectores con pantalla, pues podemos mostrar mensajes personalizados. Buenos días, don fulano, o buenos días, don Mengano, lo siento, no le podemos dejar pasar porque está fuera de su horario habitual. O sea, podremos dar más información al usuario, que es de lo que se trata. Como os decía, la comunicación totalmente cifrada. Ya no hay posibilidad de que alguien nos capture esa información en el camino del lector al panel, porque todo lo que va por ahí no es entendible, digamos. Luego, el lazo, esto al fin y al cabo es un bus y es direccionable. O sea que podemos poner más de un lector en la misma borna. Hasta ahora, por ejemplo, cuando hacíamos una instalación con dos lectores, lector de entrada y de salida, teníamos que tirar dos mangueras al panel. En este caso nuevo no, podemos poner los dos lectores de entrada y de salida en la misma manguera. No hace falta tirar dos. O sea, que estamos ahorrando. Solo son 4 hilos y, como os decía, está preparado para el futuro por todo eso que hablábamos, de que se puede actualizar, de que puede hablar en las dos direcciones y demás. Estos lectores cuestan un poquito más, pero sinceramente la diferencia ridícula de precio que tienen comparado con Wigan la ahorramos con creces en el cableado. Es un cable mucho más barato el que podemos utilizar. Por ejemplo, el cable de bus de Galaxy se puede utilizar perfectamente en lugar de usar la manguera Belden que usábamos antes, que costaba un dineral. Y luego encima nos podemos hasta ahorrar mangueras, porque podemos conectar hasta dos lectores, los dos de la misma puerta, en la misma borna y en el mismo cable. O sea que son todo ventajas, como podéis ver. Yo hoy en día, sinceramente, no entendería que alguien haga una instalación nueva con tarjetas que no sean MIFARE, porque esa es la otra cosa de las tarjetas. Todavía hay gente que utiliza tarjetas de proximidad que están totalmente abiertas y que puedes comprar en cualquier lugar con cualquier número. Y yo os diría que uséis lectores OSDP para tarjetas de tipo MIFARE, luego en cualquiera de las diversas variantes que hay, MIFARE clásicas, iClass, Desfire, cualquiera de ellas, SEOs como las de HID, etcétera. O sea, cualquier tipo de tarjeta, pero que sea MIFARE, siempre sobre un lector OSDP. No os planteéis hacer ninguna instalación nueva con otra cosa que no sea eso. No vale la pena hoy en día. Bien, ¿qué hemos lanzado nosotros para todo este tinglado nuevo de OSP? Pues tenemos varias familias de lectores. Estos son unos lectores propios de Honeywell que se fabrican en Europa y que tienen dos familias. Todavía los tenemos en Wigan porque entendemos que sigue habiendo instalaciones antiguas y los tenemos en OSP. En Wigan son estos modelos que veis. Tenemos uno básico, basiquísimo para instalaciones muy básicas donde se quiere el mínimo coste. Este es el mismo lector y esto que veis azul en realidad son LEDs. O sea, esto varía de color y se puede personalizar incluso con un color corporativo para que el color quede fijo a nivel estético. Este otro es para intrusión. No veis el segundo botón, pero tiene estos dos mismos botones. Vale para armar y desarmar. O sea que podemos entrar y salir de nuestra oficina y tocar el botón y decirle al sistema que arme o desarme. O sea que en un solo equipo tenemos dos funciones. Evidentemente el lector tendría que estar conectado a un módulo de accesos de la central de intrusión, que puede ser Galaxy o la nueva Max Pro Intrusión. O sea, no valdría conectado a un panel de accesos si no hay un software detrás. Y luego tenemos un modelo con PIN y teclas de función, donde podemos pedir por software que en un horario se pase la tarjeta o PIN y en otro se pidan los dos, por ejemplo, para mayor seguridad. En la gama OSP tenemos los dos modelos, el tarjeta y el tarjeta con PIN. No existe el modelo de
de teclado ni el básico. Y luego tenemos accesorios para montar en la calle, para que quede cubierto el lector y no se estropee antes de tiempo, aunque son IP65, o sea, se pueden utilizar perfectamente en exterior. Llevan zumbador, llevan la placa de montaje, pero vendemos también una opcional. Y si os fijáis en el tamaño es el del el cajetín DIN que se utiliza para la instalación eléctrica, para las llaves de la luz. O sea que se puede montar perfectamente sobre ese tipo de cajeado si ya existe. Si no, simplemente se atraviesa la pared con el cable y ya está. Porque esto viene como con 1 metro de cable aproximadamente. Bien, luego tenemos esta familia, que esto lo conoceréis porque esto los fabrica HID, se los fabrica a muchos fabricantes y los vende con su propia marca. Nosotros tenemos una familia generalista y tenemos una familia específica de Honeywell que llevan una clave Honeywell, con lo cual son más seguros porque van cifrados exclusivamente a Honeywell. Estos lectores ya son o de una tecnología o multitecnologías y luego tienen la ventaja de que se pueden conmutar con una aplicación que tiene HID tanto de Wigan a OSDP. O sea, que puedes comprar un lector que puede valer para paneles antiguos, para paneles modernos. Y la otra ventaja es que podemos usar tarjetas. La única desventaja que tienen estas tarjetas es que son por suscripción. Es decir, se pagan anualmente, pero tenemos esa capacidad. Y estos lectores los tenemos en varios tipos de tecnologías. O sea, los tenemos solo MIFARES o los tenemos incluso que soportan proximidad, de tal forma que podemos aprovechar tarjetas antiguas o podemos tener instalaciones donde conviven sistemas antiguos y sistemas nuevos. Son muy, muy interesantes y hay mucha variedad de modelos. Nosotros también hemos lanzado esta nueva familia, también en cooperación con un fabricante, en este caso francés, y aquí hemos hecho pues una combinatoria también muy interesante. Tenemos lector estrecho para instalaciones donde tenemos un perfil fino de ventanas de cristaleras y demás, de tipo acceso a tiendas y cosas por el estilo. Tenemos el formato ancho y el formato ancho con teclado PIN. Estos modelos son de base MIFARE con todas las tecnologías, MIFARE Desfire, iClass, MIFARE Classic, etcétera, etcétera. Y luego podemos conectarle en la parte inferior un aditamento que nos permite, un modulito que nos permite añadir una tecnología más. O sea, es algo que se puede actualizar una vez ya instalado el equipo, con lo cual un cliente puede tener una tecnología y si el día de mañana compra otra empresa que viene con otra tarjeta porque ya tenía el sistema de control de accesos, pues conecta un módulo y le da, en este caso, por ejemplo, sería proximidad, sería 125 kHz lo que el servicio que le daría este módulo. Tenemos este módulo que lee QRs, que nos permitiría, por ejemplo, hacer gestión de visitas dándole al visitante un código QR. Tenemos este módulo que veis aquí que todavía no tenemos disponible, que es biometría. Lo podemos pinchar debajo y la persona pone el dedo y pasa la tarjeta por arriba, que podría ser con este lector, con cualquiera de estos, y la huella va en la tarjeta. Es la gran ventaja que tiene. Le estáis dando biometría a cualquier sistema que exista. O sea, podemos conectarlo a un sistema aunque sea antiquísimo, porque el sistema no tiene que entender nada de biometría. Toda la operación de autenticación se realiza en el lector. La persona pone el dedo, el lector lee el dedo, lo compara con la tarjeta que le pasamos después donde está almacenada la huella y determina si es correcta o no. Y finalmente lo que manda al panel es el número de tarjeta. O sea, los paneles no entienden de accesos, no entienden más que de números de tarjeta y pines. No saben lo que es una huella. O sea, que no hay trasvase de información de ningún tipo y hay mucha gente reacia a usar la biometría que puede utilizar este tipo de sistemas porque no involucran ningún intercambio de datos fuera del lector. Y luego esto que veis aquí arriba es un teclado que se llama Scrambled. ¿Esto qué es? Es un teclado que cambia, es una pantalla táctil donde sale el teclado y no sé si lo habréis visto. Si trabajáis con vuestro banco por internet, veréis que a veces cuando tenéis que firmar una operación, os sale un teclado y los números salen alterados, salen cambiados de posición, para que no nadie que os ponga un capturador de pulsaciones o en el caso de un teclado, alguien que busque un pattern, un movimiento típico, aprenda un movimiento que sabe que estáis tocando el 1, el 3, el 4 y el 9, por ejemplo. Aquí lo que hace es que altera la posición de los números de tal manera que cada vez que metéis el pin es un sitio distinto. O sea, que nadie se puede fijar en la posición que estáis usando para meter un pin, aunque no vean el número. O sea, que es una forma muy interesante.
Están también encriptados, como os decía, y están preparados con el ataque relay. El ataque relay es posiblemente el ataque más sofisticado que se puede utilizar con un lector contra un sistema de control de accesos, que es que una persona con un maletín se mueve por una estancia esperando que su maletín capte las tarjetas de la gente que pasa. Cuando lee una tarjeta, ese maletín se la envía a otra persona con otro maletín que está delante del lector y ese maletín emite simulando la tarjeta que hemos capturado en la otra punta del edificio, por ejemplo. Pero estos lectores lo que hacen es contar el tiempo entre que leen la tarjeta y vuelven a tener una respuesta cuando ellos preguntan a la tarjeta algo. Y como ese tiempo se alarga enormemente, aunque sean milisegundos, entre el lector y la ida y la vuelta al primer maletín, pues entonces eso consigue que el lector detecte que hay un tiempo excesivo y dé una alarma de que probablemente es un intento de acceso fraudulento. Ya os digo, es muy sofisticado y no lo va a usar nadie para meterse en una oficina de una pequeña oficina ni nada normal del día a día. Luego estos lectores tienen otra ventaja, que es que soportan tarjeta móvil. Y esa tarjeta móvil hay tres tipos. Hay una tarjeta móvil totalmente gratuita. Tú te bajas la app del móvil, o sea, la app para el móvil de este lector y automáticamente recibes una tarjeta que puedes utilizar acercando el móvil o por Bluetooth. Luego tienes las tarjetas se venden, las que tienen más funciones, las tarjetas virtuales se venden por créditos. Por 3 créditos consigues una tarjeta que ya funciona por Bluetooth a distancia y que tiene esto que llaman gestos, que tú mueves el móvil en el aire y el lector recibe la apertura. Y luego por 5 créditos consigues una tarjeta que es manos libres. Es decir, puedes llevar el Bluetooth habilitado en el móvil con esa tarjeta de 5 créditos, llevar el móvil en el bolsillo y acercarte a la puerta y simplemente la puerta se abre. Eso es muy práctico en según qué entornos, hay en otros donde no se puede utilizar, por ejemplo, entornos y en sitios donde hay múltiples lectores, porque se pueden hacer un lío a la hora de abrir a una o a otra persona. Pero quiero deciros, es muy interesante porque estas tarjetas se basan en unos créditos que que se pagan una única vez, a diferencia de los lectores de HID, o sea, pagas una única vez, no anualmente, y si la persona se cambia de móvil, recuperas los créditos y puedes volver a pedir una tarjeta nueva. O sea, que nunca los pierdes. Es un crédito que recircula y que es siempre propiedad del cliente. ¿De acuerdo? O sea, que no van a perder nunca eso ni van a tener que pagar varias veces por ello. O sea, que yo esta familia la veo una familia muy interesante para empezar a hacer nuevas obras. Para finalizar con los lectores, tenemos otro acuerdo con la fabricante coreano Suprema. Como podéis ver aquí, la mayoría están marcados Suprema y algunos que no, que ya vienen marcados como Honeywell. Y nos han creado, mejor dicho, estos señores de Suprema, unos lectores con un firmware específico, de tal forma que estos lectores yo hasta ahora los usábamos, pero ¿cómo los conectábamos? Era un poco engorroso, porque teníamos un lector que era casi un ente completo de lector más panel, que le conectábamos por WIGAN como si fuera un lector normal a nuestro panel, pero a la vez había que conectarle por IP para que recibieran la información biométrica. ¿Vale? ¿Qué sucede? Que es un poco engorroso y que te hacía duplicar costes, porque ponías un lector que ya es caro de por sí con un panel al lado. ¿Qué hemos hecho? Hemos hablado con Suprema y nos ha lanzado una familia específica para Honeywell que lleva un firmware especial que es capaz de hablar directamente contra nuestro software de control de accesos. O sea que ya no hace falta el panel. Tú pones esto en la puerta, esto tiene entrada de magnético, entrada de pulsador, salida de cerradura y automáticamente el propio equipo es capaz de hacer la autenticación localmente y abrir la puerta. Ya no necesita un panel detrás. Y lo conectamos a la red informática y habla directamente contra nuestro software WinPack que veremos después. Hay varios modelos. Aquí tenéis huella más tarjeta. Aquí tenéis huella más tarjeta más PIN que nos permite también tema de time attendance, o sea, tema de fichaje. Este modelo igual. Y luego tenemos reconocimiento facial. Este sería el modelo más básico, totalmente de interior. Luego tenemos esto que es reconocimiento facial más tarjeta. Y luego tenemos estos que son reconocimiento facial más tarjeta o incluso más huella digital. O sea, podemos pedir 3 autenticaciones distintas, tarjeta, huella y cara. Y que valen incluso para exterior, para intemperie. O sea, son muy, muy potentes. Y la verdad que los precios, aunque son caros, digamos que Suprema, para mi gusto, es uno de los fabricantes más versátiles del mercado en control de accesos biométrico y por ese motivo Honeywell ha establecido esta alianza con ellos, ¿no? Nos fabrican todo esto y tenemos muchísima variedad de producto que, como os digo, habla directamente con nuestros equipos. Bien,
No sé si tenéis alguna duda sobre los lectores. Si no tenéis nada, seguimos adelante. Vale, no veo ningún mensaje del chat. Vale, perfecto. Pues seguimos con los paneles. Ahora os voy a hablar de Max Pro Access. Max Pro Access es la familia de paneles de control de accesos de IP, vía IP, que sacamos hace aproximadamente un par de años y que sustituía a un modelo anterior que se llamaba NetAccess. NetAccess, igual lo habéis oído, fue el primer panel de control de accesos IP del mercado, que lo lanzamos hace casi 15 años. Tuvimos varios modelos, lo que pasa que bueno, llegó un momento que se quedó obsoleto. Teníamos en la última versión, se llamaba NetAccess 123, que era un panel que te permitía hacer 3 puertas, 1, 2, 3 puertas, por eso se llamaba 123. Se podía ampliar de 1 a 2 o de 1 a 3. Y este panel pues se vendió muy bien durante muchos años, tanto como que luego otros fabricantes como Paxton, como incluso la propia Axis han copiado el concepto y han lanzado paneles. Como ya se quedó viejito y antiguo, pues lanzamos Max Pro Access. ¿Qué tiene de diferencia Max Pro Access? Pues que es 10 veces más rápido tanto a la instalación como al funcionamiento que NetAccess, es mucho más potente. Tenemos un montón de formas para montarlo con conectores RJ45 para que sea muy rápido el montaje. Soporta OSP y encriptación de datos, que NetAccess no tenía. Es más fácil y más rápido a la hora de montar, por lo cual os va a costar menos tiempo, menos mano de obra. Está totalmente listo para el futuro y para ampliaciones. Para que os hagáis una idea, Honeywell tarda mucho en discontinuar material y luego lo mantiene funcional durante mucho tiempo. Para que os hagáis una idea, los NetAccess de hace 15 años los podéis actualizar a la versión de hoy y hacerlos compatibles con los softwares de hoy. Eso quiere decir que la empresa que invierte en control de accesos Honeywell sabe que tiene una solución de largo plazo y que la va a amortizar más que de sobra. Y luego muchas posibilidades. Es totalmente flexible. Podemos trabajar en diversos modos que ahora vamos a ver. Os voy a hablar primero del MPA1, que es el más chiquitito de estos paneles. Este panel es un panel de una sola puerta que permite lector de entrada y lector de salida. Ahora os voy a ir contando para que veáis cada una de las características. Está basado de momento en gestión nube o en gestión vía web, es decir, directamente el panel sin ningún software. O sea que este panel es el idóneo cuando tenéis que hacer una pequeña instalación de control de accesos, como hablábamos antes. Por ejemplo, una comunidad de vecinos, una pequeña oficina, una pequeña tienda, un pequeño taller de automóviles, cualquier empresa que os pida que quiere tener un control de accesos básico y súper económico. Pues como os digo, en este caso podéis utilizarlo hasta sin coste porque vía web podéis acceder al operativo del panel. Luego os enseñaré qué apariencia tiene eso, y también tenemos la nube, que la nube sí tiene el coste, pero tiene la ventaja de que se puede acceder desde cualquier lugar del mundo. Perdón. Vale, perdonad, que es que pensaba que iban una detrás de otra, que me he confundido con otra presentación. Bien, pues nada, lo que os he contado. Este panel solo soporta lectores OSDP, ya no soporta Wigan, porque no tiene espacio para más bornas ni más historias, y se puede alimentar por alimentación externa o incluso por PoE. Luego os enseñaré, pero es un panel que podemos instalarlo como cuando instaléis cámaras. Podéis instalar un switch donde estén los ordenadores con PoE, llevar un UTP directamente hacia el panel, esté donde esté en la oficina, y luego ahí sacar ya el lector, la cerradura y demás. O sea, que el nivel de instalación es mínimo lo que necesitáis. Estoy con la solución de Max Pro Cloud, como os decía. Max Pro Cloud lo que nos permite, mirad, aquí lo tenéis, es manejar una o múltiples instalaciones de tanto control de accesos como intrusión como vídeo. Ahora mismo somos el único fabricante que tiene hardware y software que tiene una nube en la cual se pueden manejar los 3 sistemas de forma unitaria. Ya no necesitáis una, como con otros fabricantes, una app para meterte en vídeo, otra app para intrusión, otra app para control de accesos. Y esto tiene otra ventaja, que vosotros podéis acceder desde vuestra oficina o desde donde os dé la gana, y cuando el cliente os pide que le cambiéis algo, se lo podéis cambiar sin necesidad ni siquiera de ir a instalación. Eso quiere decir que reducir vuestros costes a cero, prácticamente, en desplazamientos, el tiempo, evidentemente, hay que dedicárselo, pero ya no perdéis ese tiempo de ir ni ese coste de ir a la instalación del cliente. Y esto para una o tantas instalaciones como deseemos y como
Podéis abrir las puertas, cerrar puertas, podéis estar viendo el vídeo a la vez que abrís una puerta, se puede utilizar como un interfono remoto, prácticamente como un videoportero, etc. Más cositas. Tiene reglas personalizables en la nube. Pues en la nube ya no es símbolo de simpleza o de escasez de funciones, ¿no? Nuestra nube permite hacer cualquier tipo de combinación de entre accesos e intrusión. Podemos hacer que al pasar la tarjeta desarmemos la alarma, podemos armarla, podemos hacer una regla que nos lance una cámara, podemos verlo en los planos. O sea, como podéis ver, todo esto son capturas de nuestra nube y es súper completa. O sea, podemos hacer toda clase de cosas y prácticamente lo mismo en el móvil. O sea, aquí como veis, esto es una pantalla capturada por nuestros colegas de Italia y podéis ver cómo tenemos varias instalaciones y podéis acceder a cualquiera de ellas. Luego lo que os decía, comunicación segura. Este panel solo soporta lectores OSDP, ¿vale? Aquí hemos pintado este de DHID, el signo, pero puede ser cualquier lector. Recordaos que los lectores son como los detectores de intrusión o como las cámaras IP hoy en día, que son compatibles o intercompatibles de un fabricante con otro, normalmente. ¿Vale? En este caso, como os decía, solo es OSDP. Hay una encriptación entre el lector y el panel y entre el panel y el software o la nube. Con lo cual, todo queda protegido, no hay vulnerabilidad. El sistema detecta hasta 2 lectores, como es una puerta, puedes tener lector para entrar, lector para salir, y la gran ventaja es que también podemos ponerlo más lejos, aunque pensando el tamaño que tiene el panel, que esto es casi real, el tamaño, pues lo podéis poner encima de la puerta, incluso metido en una caja de empotrar en la pared. El panel aquí lo estáis viendo, pero en las diapos anteriores, no sé si ahora lo veremos más en detalle, está con la caja. Cuando sacamos el panel de la caja, el panel tiene el tamaño de una cajetilla de tabaco. O sea, que imaginaros, vosotros traéis el cableado con el cable UTP desde el switch PoE, como si fuera una cámara, llegáis a la caja de empalmes encima de la puerta, metéis el panel en esa caja de empalmes, porque cabe en una caja de empalmes convencional, y de ahí bajáis al lector, a la cerradura, al botón de salir. O sea, dejáis una instalación reducida a la mínima expresión, porque es tan chiquitito que cabe en cualquier sitio. Si queréis, siempre la podéis montar, por supuesto, con la cajita, que lleva hasta tamper, viene preparada para fijarla en pared, en un falso techo, detrás del falso techo, como queráis. Bien, más cositas. La rápida puesta en marcha, podemos mediante una app, podemos conectar por Bluetooth con el panel, darle una IP y aplicar los parámetros básicos para luego desde un PC conectar y configurar lo que nos haga falta o bien desde la nube. No tardamos nada. En un minuto tenemos conectado el panel y en 5 minutos tenemos creado una solución para una puerta. O sea, es un sistema súper sencillo de utilizar. Aquí tenéis, escaneamos el código QR, descubrimos el nuevo panel, le seleccionamos el modo. De momento solo tenemos web y más ProCloud. Winpack todavía no está soportado. Le decimos qué tipo de IP tiene y cómo queremos que sincronice con el móvil o no el horario y ya directamente lo volcamos al panel y desconectamos. O sea que es tan sencillo como hacer estos pequeños pasos y ya tenemos el panel configurado para poder empezar a jugar con él y a programar tarjetas, usuarios y demás. El diseño versátil, como os decía, módulo, la caja o módulo de acceso solo. Como veis, este es el tamaño, es ridículo, o sea, es diminuto. Esto es por la parte de las bornas, esto es por la parte de atrás. Viene todo serigrafiado y rotulado para que sea muy fácil de montar. Y luego aquí donde tenéis el código QR, aquí se conecta el RJ45 con la red informática. O sea que es tan sencillo como eso. Como veis, aquí en la foto nos enseñan una caja de empalmes, pero esta es norteamericana. Las nuestras son más grandes, con lo cual lo podemos poner en una caja más amplia. Y luego, si lo quitamos de la caja, en la caja lleva tamper, que lo veis ahí. Si lo quitamos de la caja, el equipo lleva un tamper por acelerómetro, ¿eh? Cuando lleva 10 minutos en posición estática, una vez que lo hemos montado, él determina que esa posición es la de reposo y en cuanto alguien destapa la caja y el panel se mueve 1 milímetro, automáticamente da alarma, porque considera que le están tocando, le están saboteando. Con caja, el tamaño, como veis, es como un DVD de grande. O sea, es también muy chiquitita la caja, muy discreta. Una cajita de puros, si me permitís. Bien,
Integración con el resto de la familia, pues se pueden combinar, podemos poner un equipo de 2 o de 4 puertas, subir encima las torretas que trae, poner una puerta más, podemos jugar con ellos. Recordad siempre que trabajemos con el software o con el web, no podemos hacerlo en Winpack porque todavía este equipo no se soporta en Winpack. La alimentación PoE, instalación en la misma puerta, lo que os decía, una instalación tipo vídeo, switch PoE, directamente un UTP a la puerta, pongo el panel y saco el lector, la cerradura y el magnético. Pensando siempre, evidentemente, que la potencia total de salida máxima son 700 mili a 12 voltios. Es decir, que la cerradura tiene que ser de este estilo. No puede ser una cerradura electromagnética o de bulón que consuman pues más de esos 700 milis. Pero con un PoE normal somos capaces de dar esto y podemos jugar todo esto. Luego el relé que lleva el panel corta hasta 2 amperios 30 voltios. O sea que si tenéis que meter una cerradura más potente siempre podéis poner una fuente local que a través del panel de la alimentación a la cerradura. Pero para instalaciones reducidas a la mínima expresión, como os digo, es una instalación cuasi vídeo. O sea, switch PoE, cable UTP y en la puerta ponemos todo lo que hay que poner, pero nada más que tiramos el cable UTP. O sea, súper limpio, súper sencillo y súper económico. Para acabar, interfaz de usuario, pues súper sencillo. Entramos por web con usuario y contraseña que por defecto es admin1234 y te pide que lo cambies en el primer acceso. Nosotros por ciberseguridad todo se cambia. Luego entras, tienes personas y tarjetas, los grupos de accesos, los horarios y vacaciones, si queréis meter fiestas y demás, los áreas y los paneles. Y desde un panel se pueden manejar más de un panel. O sea, un panel puede hacer de máster y otros de esclavos. O sea, que podéis hacer pequeñas instalaciones de 2, 3, 4, 5, 10 puertas sin software, directamente vía web. Yo a partir de un número X de puertas o a partir de un número X de usuarios, o si cambian mucho de personas, de tarjetas, recomiendo usar el software porque es más potente que usar la web. Pero para pequeñas instalaciones o instalaciones que no les interesa tocar esto nada, como os decía, una comunidad de vecinos, pues el web es perfecto. O sea, además podéis acceder incluso en remotos si os permiten acceder a la red donde esté puesto o al router donde esté puesto el equipo. Aquí tenemos los datos de una puerta, el botón de entrada, el estado, que sería el magnético, los tampers, etcétera. O sea, tenemos toda la información que nos haga falta. Aquí sale en inglés, pero está todo traducido. Y esto ya sería la programación más completa de anti-paxbat, de salida libre, los tipos de tarjetas, con qué sincronizamos la hora, si tiene IP fija o móvil, el número del panel, qué versión tiene, etcétera. O sea, podemos ver absolutamente todo, es muy completo. Y luego toda la parte de protección del panel y de las entradas, si están supervisadas, si son sin supervisión, etcétera. Aquí tenéis las salidas de relé, los formatos de tarjeta, o sea, tenemos todo. Tenemos un sistema de control de accesos completo. O sea, el hecho de que sea web no significa que sea simple. Incluso sitios de código, o sea, códigos de sitio, perdón, que lo he dicho al revés, etcétera. Bien. Bueno, como os decía, hasta ahí hemos visto el panel MPA1. Tenemos luego dos hermanos mayores, el 2 y el 4, que son estos, que como veis vienen en armario, pero se pueden comprar sin armario, se pueden montar en carril DIN, porque hay un accesorio para carril DIN. Y estos, como veis, ya vienen con fuentes. Si lo compras con el armario metálico, viene con la fuente y con la batería. O sea que tenemos un sistema totalmente autónomo, aunque se nos vaya la alimentación. Estos tienen todas estas bordas que veis aquí. Digamos que si esto fuera uno de 2 puertas, sería lector, accesorios de puerta, lector, accesorio de puerta, lector, accesorio de puerta y así sucesivamente. Tenemos también bornas aquí por si no podemos crimpar los cables, porque la idea es que crimpéis, que uséis UTP o cable de poca sección y que lo crimpéis en un RJ45 y lo pinchéis directamente para que sea muy rápido de instalar. Y si no cabe, tenemos estas bornas para conectar los lectores y alguna entrada directamente aquí. Y luego el panel tiene aquí 8 entradas libres de alarma. Es decir, que si hacemos una instalación en un edificio de oficinas, pues si hay puertas que el cliente desea supervisar, pero no quiere invertir más dinero, pues las podéis conectar perfectamente aquí. Aquí podéis poner un magnético de cada puerta y tener 8 puertas más por cada 4 que tiene el lector. ¿De acuerdo? O sea que muy sencillo. Prácticamente todo lo que hemos hablado integrado en Más Pro Cloud.
La plataforma es común a Mac Pro Intrusion, el aspecto, el armario son similares, es ciberseguro también, solo que en este caso tenemos la ventaja de que este panel soporta tanto OSDP como WIA, lectores viejos y lectores modernos. Evidentemente, cuando tenemos que elegir un tipo o el otro, no podemos mezclar en el mismo panel, pero sí en la misma instalación. Podemos tener paneles con lectores viejos y paneles con lectores nuevos. Tenemos todo el tema este que os he dicho de los RJ45 para que se monte muy fácil. Luego veréis accesorios que tenemos para poner un cable viejo en el RJ45. Se puede alimentar por PoE, como el otro equipo, menos costes. Podéis seguir haciendo una instalación tipo vídeo, pero tened en cuenta que ya en ese caso no vamos a poder alimentar las cerraduras porque tenemos un panel que consume mucho más y que le caben mucho más lectores. O sea que ya no vamos a poder alimentar la cerradura por PoE, pero sí el panel. Estos, perdón, que me voy de tal, podemos actualizarlo remotamente, el otro también. En este caso tenemos 3 modos de gestión, web, cloud o WinPack, que es software local. Está totalmente integrado también con las reglas de la nube y ya os digo que tenemos 2 o 4 puertas. Aparte de eso, tenemos un panel antiguo, que este es nuestro panel Pro 4200. Está basado en una tecnología que existe en el mercado hace mucho tiempo, que de una marca se denomina Mercury. Nosotros lo fabricamos en nuestras propias fábricas, aunque el diseño es de ellos, pero el panel es nuestro. O sea, lo fabricamos y lo modificamos nosotros. Y este es el panel que se utilizaba antiguamente. Para que os hagáis una idea, antes de 2011, antes de la normativa actual de intrusión, control de accesos y vídeo, de la nueva ley ministerial, era muy típico que se mezclaran cosas o que se usara control de accesos como intrusión o intrusión como control de accesos. Os pongo un ejemplo. Clientes que tenían pues una oficina y querían una puerta nada más para entrar, pues lo hacían con la intrusión. ¿Para qué me iba a complicar? ¿No? Pues simplemente quiero abrir la puerta y que me desarmen la alarma. Era suficiente. Pero luego teníamos el caso opuesto, clientes que tenían cientos de puertas, pero que no tenían apenas intrusión, porque estaban abiertos 24 horas al día. Y siempre pongo el ejemplo del hospital. Un hospital tiene cientos, por no decir miles de puertas. Nosotros tenemos instalaciones con estos paneles que tenemos hasta 1000 y pico puertas en un hospital. Y tenían poca intrusión, porque realmente el hospital no se cierra, está abierto 24 horas al día. O sea, había áreas que sí se cerraban, tipo las consultas de día, etcétera, las farmacias, la cafetería no de empleados, la de público, pues esas zonas se cerraban por la noche, pero el resto del hospital permanecía abierto 24 horas al día. Y en ese caso, ¿qué hacía el cliente? Pues tiraba del control de accesos. ¿Para qué iba a poner intrusión? Si al final tenía pocas áreas, 2, 3, 4 áreas que proteger a la noche, pues se conectaban al panel de accesos directamente, porque estos paneles tienen placas de lectores, placas de entradas y placas de salidas. Y se usaba esto. ¿Pero qué sucedió? Llegó la norma y la norma dijo que para hacer intrusión había que estar homologado. En ese momento, pues esto no se ha homologado nunca como intrusión, no valía la pena hacerlo, y en ese momento pues empezó a extraer esa parte de control de accesos que se usaba como intrusión y se metió a centrales como Galaxy. Y estos paneles se dejaron de usar tanto porque ya no eran tan versátiles. Antes se usaban para accesos y para intrusión, ahora ya solo valían para accesos. Se han usado todavía mucho tiempo porque el coste por puerta, cuando hablamos de puertas sencillas, aquí tenemos 3 tipos de placas. Tenemos una placa que es la CPU, que sería esta, y luego tenemos placas de 2 lectores, como sería esta, que lleva 2 relés, que vale para 2 puertas individuales con un solo lector, o para una sola puerta con doble lector. Y luego hay otra placa parecida con 16 entradas de alarma y otra placa parecida con 16 salidas de relé. ¿Qué sucedía? Que era muy versátil y el coste puerta era muy bajo hasta ahora. Hoy en día los paneles Mac Pro Access, cuando trabajas con el de 4 puertas, que son 4 puertas dobles, ya sale el coste puerta, sale más barato que con este panel. Por ese motivo cada vez se utilizan menos, pero yo todavía los sigo usando, por ejemplo, cuando tengo que hacer un torno, como tenemos una placa de 2 lectores que tiene 2 salidas de relé diferenciadas, puedo hacer un sentido o el otro, pues todavía sigo usando este sistema. Y cuando tengo muchas puertas con un solo lector, pues todavía merece la pena, porque sale más barato. El montaje de esto es como Galaxy. Supongo que Galaxy la conocéis, habéis trabajado con ella. Pues tenemos una placa madre o CPU que soporta 2 lectores y luego tenemos placas de 2 lectores, 16 entradas, 16 salidas.
y van cosidas todas en bus, como en Galaxy. Las placas de lectores y las de entrada-salida son como ríos y la placa madre sería la Galaxy. Es decir, tenemos la placa, esto sería el equivalente a una Galaxy de 96 o 264 zonas, porque tiene dos buses. Tiene dos buses y en esos buses podemos colgar hasta 16 placas esclavas, que son como máximo 32 lectores si las 16 placas son placas de 2 lectores, ¿vale? Estas placas también tienen una ventaja. Tienen una CPU muy potente que puede hacer macros entre puertas. Es decir, que no depende del software. En Mac Pro Access, cuando tú quieres hacer una cosa de una puerta a otra, cuando se abre una puerta, quiero que la siguiente se cierre, por ejemplo, una esclusa, tiene que intervenir el software, porque el panel no habla un panel con otro. Directamente, tiene que ser el software el que haga esa función. Aquí no. Pro tiene la ventaja de que es capaz de hacer macros entre puertas y hacer funciones especiales porque una sola CPU supervisa múltiples puertas, hasta 32 puertas con un solo lector. O sea que tenemos un sistema muy potente cuando tenemos que trabajar esclusas, tornos, ascensores, etcétera, etcétera. O sea que, aunque es un sistema, digamos, de concepción más antigua, la potencia la tiene a día de hoy. También trabaja lectores OSP, está encriptado y aquí lo que pinchamos a IP es la placa madre y las placas esclavas se conectan por 485, como os decía, como un río en una Galaxy. Tenemos dos tipos de armarios, aunque luego se puede montar en el armario que os dé la gana. Tenemos un armario de alta densidad para esas instalaciones donde se pretende llevar todo a un cuarto de control. En este armario caben hasta 9 placas, o sea que serían 18 lectores en el caso de que pusiéramos todas placas de lector. Y luego tenemos una caja para instalaciones más distribuidas, donde caben 2 placas que pueden ser 4 lectores. Por ejemplo, hace poco he hecho yo una universidad donde metíamos un armario de estos en cada hall de las puertas de las aulas, porque las aulas estaban unidas como de 4 en 4. Teníamos un pasillo muy largo, se ensanchaba el pasillo, había 4 puertas de 4 aulas. Pues metíamos en el techo una caja de estas y eran justo 4 lectores, uno por aula. O sea que podemos hacer todavía instalaciones muy interesantes y muy potentes, ya os digo, extremadamente potente. Y en ambos casos son productos súper robustos. Estamos hablando de que estos equipos tienen un tiempo medio entre fallo de 500.000 de horas. O sea que son casi eternos. Para que os hagáis una idea, para daros una idea de tiempo, un año son 8.000 horas. Pensad que esto soporta 500.000 de horas sin romperse. O sea que no se va a romper nunca, prácticamente. Bien, ¿tenéis alguna duda? Porque acabamos con la parte de hardware y pasamos en los últimos 10 minutos a hablar de las soluciones de gestión. Si no se os ocurre nada, ahora al final podemos comentar. Bien, ¿qué opciones de gestión tiene Honeywell para el control de accesos fuera de esas cosas que hemos visto antes, corporativas y demás? Pues tenemos 3. Tenemos web, tenemos la nube, más ProCloud, y tenemos WinPack, ¿vale? Los paneles que hemos visto, los NetAccess, los más ProAccess, perdón, son web, nube o WinPack, las 3 cosas, salvo el pequeñito de una puerta. El panel que acabamos de ver, Pro, solo funciona con WinPack. Es para sistemas ya complejos y sistemas ya con un uso exigente de la solución. Vamos a comentar. Bien, web, pues eso, instalaciones de una ubicación o múltiples con pocas puertas, cuando no necesitamos integración ni con intrusión ni con vídeo y cuando el cliente no está interesado en pagar nube ni en pagar nada. O sea, es una solución con un coste mínimo, el panel, y el cliente desde cualquier PC que esté en la misma red puede acceder al sistema y cacharrear. En el caso de la nube, sí puede ser un cliente que tenga múltiples instalaciones o que piensa crecer en el futuro, que puede querer integración con control de accesos con vídeo con intrusión, que quiere saber cuánto va a pagar todos los meses, y estamos hablando de cuotas ridículas. O sea, un panel de intrusión vale 1 euro, un grabador conectado a la nube vale 1,5 € y una puerta vale 2 euros al mes. O sea, que estamos hablando de que igual paga 5 euros por una oficina, sumando una puerta, una central de intrusión y un grabador, ¿vale? O sea que es un coste ridículo para un cliente final que igual está pagando 50 ya por la CRA. Luego esto tiene una ventaja. Vosotros como integradores podéis acceder al sistema desde cualquier lugar y podéis tocar la gran mayoría de las cosas. Eso redunda en que los costes se reducen enormemente en la operativa
y en el mantenimiento y en todo, y que cuando el cliente os pide hacer cosas las podéis hacer en remoto. Para que os hagáis una idea, simplemente el contratar una IP fija puede costar 25 o 30 euros al mes, y con esto ya no te hace falta. O sea, que un cliente que quiera acceder desde el exterior y que no se quiera complicar con DIN DNS y con historias de estas, paga una cuota de 1 euro. Realmente el euro es lo que pagáis vosotros al cliente le podéis cobrar lo que os apetezca, y entonces tienes acceso remoto desde cualquier lugar del mundo, desde cualquier PC, con que tenga internet, basta. Y luego Winpack es para instalaciones más complejas, usuarios que no están interesados en una solución en la nube o que quieren algo en local y que si se corta la comunicación de su instalación con internet siga funcionando. Tenemos una integración de vídeo, control de accesos e intrusión mucho más completa. Está basado en PC, en un servidor, y cliente. Podemos manejar instalaciones desde muy pequeñas a muy grandes. La instalación más grande que tengo aquí en España, como os hablaba, son varios hospitales en Andalucía, y tenemos un Winpack que maneja 1.500 puertas, no, perdón, 1.100 puertas, 1.500 cámaras y como 800 zonas de intrusión y 15.000 personas con tarjeta, con un solo software. Todas las licencias van incluidas, no pagas por meter más puertas, por meter más cámaras, meter más Galaxies, con lo cual es mucho más barato que de SICOS y que soluciones similares. Y luego tenemos todo el control de informes, ascensores, anti-passbacks, etcétera, etcétera. O sea que tenemos un sistema totalmente completo y con todas las posibilidades. Esto sería lo que hemos visto antes vía web. O sea, sin coste ninguno, accedemos directamente al panel, cualquiera de los dos, los unos o los más Pro 1 o los Max Pro Access 2.4. Tenemos configuración general del panel, los dashboards que son los informes, alarmas, gestión de dispositivos, gestión de cuentas, etcétera. Y se entra como administrador o como usuario. Tenemos varios niveles. No tiene ningún tipo de cuota, perdonad, que vuelvo para atrás, que me he ido demasiado rápido. No tiene ningún tipo de cuota y, como os decía, podemos manejar más de una puerta. O sea, no es solo para una puerta. O sea, que hoy por hoy nuestra solución posiblemente es la más económica cuando un cliente no quiere complejidad y quiere conectar con su PC si es una oficina, o, como os decía, un cliente que no va a tocar nada en la vida, como puede ser una comunidad de vecinos. Pues con esto va que chuta y no tiene coste. Luego la nube, como os decía, tiene la ventaja de que se accede por internet desde cualquier lugar del trabajo, desde casa, en cualquier sitio. Permite la integración, vídeo, control de accesos e intrusión. Se puede controlar y gestionar todo y configurar parcialmente desde cualquier lugar. O sea, lo que os decía, no hay servidores ni software que mantener ni que instalar. Lo ponemos nosotros, lo tenemos alojado en Microsoft Azure. Está en Europa, cumple la normativa de protección de datos, la GDPR, y la de retención de datos también. O sea, está totalmente asimilado a Europa. Hay una nube americana, pero se hizo una europea porque en Europa todo esto se mira muchísimo más que en Estados Unidos y allí vale todo, aquí no. La ventaja es que, como esto nosotros lo mantenemos al día, hay nuevas funciones, hay nuevas cosas que se van lanzando y que automáticamente se van añadiendo a la nube. Y tú no pagas más, sigues pagando tu misma cuota. Cada vez la nube está haciendo más cosas o se mejoran problemas in situ. O sea, hoy surge un problema de que falla no sé qué y esta noche se carga un parche y mañana lo tienes arreglado. O sea, ya no tienes que preocuparte de eso porque somos nosotros, como nos pagas una cuota por usarlo, somos nosotros los que nos tenemos que preocupar de eso. Tenemos alarmas y notificaciones en tiempo real, tanto en los PCs como en el móvil. Podemos recibir alarmas por push, o sea que aunque no estés mirando el sistema, él está recuperando alarmas en tiempo real. Tarda muy poco, o sea, no os podéis imaginar cuán rápido es esto. Como digo yo, tú tienes una instalación aquí en Madrid, en Burgos, en Barcelona, en Soria, donde te dé la gana. Hay una alarma, la alarma sube a la nube, que la tenemos en Irlanda. Y si Irlanda se estropea, tenemos otra en Holanda de backup. Y vuelve a ti al teléfono y tarda apenas 2-3 segundos en llegarte la alarma. O sea que es extremadamente rápido, siempre y cuando, evidentemente, tengas comunicación o tengas cobertura en el móvil. Pero bueno, permite manejar diferentes instalaciones simultáneamente, tanto a vosotros como a vuestro cliente. O sea, es totalmente sencillo. Como veis, los interfaces, ahora os enseñaré más imágenes, son muy claros. Los puede usar cualquier persona sin necesidad de una formación. Esto es plug and play, es todo conectar. Los equipos vienen preparados. O sea, no tenéis que comprar una versión especial de Galaxy o de una versión especial de Max Pro Access o de grabador para conectar a la nube.
Los modelos que vendemos ya están preparados para la nube, no es una versión especial, simplemente hay que activar la función en el equipo. Todo es más fácil porque usas menos referencias, todo viene ya preparado, predefinido para conectarse, con lo cual menos costes de puesta en marcha, menos tiempo, más fácil de aprenderlo. Automatiza los informes, os puede ayudar a automatizar incluso el tema de la normativa de las 3 de las 4 revisiones que tenéis que hacer a las instalaciones que se pueden hacer en remoto, en el caso de intrusión. Luego tienes toda clase de diagnósticos, o sea, sabes cómo están los equipos permanentemente. Eso es una cosa muy importante. Cualquier cosa que se rompe, en segundos lo sabes. O sea, me falla una puerta, se queda una puerta abierta, un detector se ha roto, una cámara no se ve, un disco duro se ha llenado. Todo eso lo recibís en segundos. También el cliente final, ojo, que hay a gente que no le gusta que el cliente final tenga tanto poder, pero nosotros pensamos que en este caso, cuanto más tenga capacidad del cliente, menos curro tendréis vosotros, porque ellos se pueden hacer los mismos informes que podéis crearles vosotros y demás. Y luego incluso hasta podéis actualizar los equipos en remoto. O sea, buena parte de los equipos se pueden actualizar remotamente, los grabadores, los paneles de accesos, etcétera, de tal forma que no tenéis ni que ir a la instalación. O sea, permite hacer muchísimas cosas. Hay clientes que nos están comprando más ProCloud, están dándose de alta solo para gestionar equipos, no por vendérselo a los clientes finales, porque les resulta cómodo toda la información de qué equipos hay, qué modelo, qué versión de firmware, qué número de serie, quién lo montó, cuándo lo montó, qué programó, todo eso, todo queda registrado en un único punto. Ya no tenéis que ir a 5 programas distintos o tomar vosotros nota de eso, porque lo hace el sistema automáticamente. O sea que es muchísimo menos curro y cuanto más pequeña es la empresa, más facilidad le da de trabajar. Porque una gran empresa tiene muchos recursos, pero las pequeñas tienen pocos. Esto es un poco el modelo. Instalaciones de vídeo, accesos e intrusión. Puede haber una cosa, puede haber todas. Van a la nube. De la nube van a cualquier dispositivo que tenga internet. Bien sea móvil, tablet, con app. Puede ser un portátil o puede ser un PC. Puede ser un ordenador que está en el cibercafé de tu pueblo porque estás de vacaciones o en el espacio internet del hotel donde estoy alojado de vacaciones, en un viaje de trabajo. O sea, desde cualquier punto puedes acceder a todo y puedes ver cualquier cosa y manipularla, gestionarla, abrir, cerrar, armar, desarmar, ver un vídeo, bajarte un vídeo, etcétera. O sea, mucho más sencillo que todo lo que había hasta ahora. Estas son las pantallas para que veáis, es muy visual, muy atractivo. El dashboard te dice cuántas instalaciones tengo, si tengo problemas en instalaciones. Este ha cambiado un poquito de aspecto, pero es muy interesante. Cuando tú entras en la nube, lo primero que te dice es cuántos problemas tienes, en qué instalaciones los tienes y cuántas alarmas has tenido. En 2 informes, 2 columnas como esta. Luego tienes planos, tienes los diseños de las instalaciones, los mapas, o sea, tienes mapas y los planos de las instalaciones con los elementos, son activos, puedes tocarlos, puedes armar, desarmar, puedes ver cómo está configurada la instalación, puedes ver múltiples cámaras. Ojo, esto no es un sistema para ver vídeo, simplemente para supervisar que ha pasado algo o algo puntualmente. Aquí podemos mezclar y podemos poner una puerta de accesos y la cámara de la puerta, de tal forma que yo veo, me tocan a la puerta y desde aquí puedo directamente abrir esa puerta. Tenemos las cuentas de vuestros clientes, las personas de vuestros clientes que trabajan con tarjeta, vuestros propios empleados. Podemos ver alarmas, tenemos como una especie de CRA de alarmas. Cuando la alarma tiene un vídeo, podemos ver el vídeo asociado a la alarma, que esto es las reglas de las que os hablaba antes, ¿no? O sea, es todo muy sencillo. Y lo mismo en el móvil. Podemos ver las alarmas, podemos reconocerlas, podemos abrir una puerta y estar viendo el vídeo de la puerta mientras abrimos la puerta, podemos armar, desarmar, ver cámaras varias, etcétera, ver los planos de la instalación, podemos hacer todo en remoto. O sea, hasta ahí la nube, que habéis visto todo lo que hace. Pues Winpack hace lo mismo y más. O sea, estamos hablando ya de un producto para montar in situ, montar en un PC dedicado, que puede tener uno o varios puestos de control y que nos va a hacer esa misma integración de vídeo, accesos, intrusión, pero mucho más potente. Para escuelas y campus, para hoteles, para edificios de oficinas, para hospitales y clínicas, para data centers. O sea, esto lo vendemos todos los días. Y para que os hagáis una idea, en Europa hay 100.000 instalaciones con Winpack ya instaladas. Aquí en España tenemos el honor de tener las más grandes. Como os decía, esta que os hablaba
de tanta gente trabajando, tantas cámaras, tanta tal, que está en Granada. Todos los hospitales de Granada están controlados por un WIMPAC. Lo tenemos en muchos sitios de la Junta de Andalucía, en el edificio de gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla también está, etcétera. Y luego la instalación más grande distribuida la teníamos antiguamente con la firma que se llamaba Antesono, que era pertenece a Vodafone, que tenían 250 edificios por toda España con WIMPAC. Y todos con control de accesos, con intrusión, con vídeo, ¿no? Es muy versátil. Tenemos instalaciones sencillas también, es el mismo material que hemos visto antes. WIMPAC habla con más equipos de vídeo que la nube, o sea que es más versátil. Es escalable, podéis hacer una instalación o 100, da igual. No cobramos licencias por lectores, ni por cámaras, ni por nada. O sea, podemos hacer instalaciones de hasta alrededor de 10.000 puertas, 1.500 cámaras y 5.000 zonas de intrusión con un solo WIMPAC y no pagas ni más ni menos. Pagas una vez, un solo WIMPAC. Y tienes una versión de 5 usuarios o ilimitados usuarios, ilimitados puestos de control. Es la mejor relación calidad-precio del mercado, muchísimo más barato que nada de lo que venda la competencia, ni incluso fabricantes solo de software, le hace eso de Sico, Arqueros, todo ese tipo de compañías que tienen software hechos a medida, pues lo nuestro siempre es mucho más económico porque no pagas licencias por nada. Y luego es súper eficiente, o sea, una vez que el operador sabe manejarlo, es ratón para adelante, para arriba y para abajo, o sea, ratón, botón derecho sobre cualquier cosa. Tenemos, ahora veréis el interfaz, pero bueno, nos permite tener un control completo en local, con una interfaz gráfica mucho más potente que la nube, que quieren una integración con varios macros, con diversas interacciones, que quieren informes potentes automáticos, que tengan varios puestos de operador, o que gestionen incluso desde un único punto de control varias instalaciones. O sea, tenemos un caso, por ejemplo, estamos trabajando con Protos, con las bodegas, y tienen un puesto de control en Valladolid, y desde ahí controlan todas sus bodegas. Tienen un único vigilante que puede gestionar varias instalaciones. Puede ser, por ejemplo, el mismo ejemplo con edificios de oficinas. O sea, un solo edificio con vigilante puede gestionar varios. Tenemos vídeo con nuestro VMS embebido dentro de la instalación, intrusión, control de accesos. Tenemos una API que permite intercambiar datos con sistemas externos e incluso tenemos otro software que se puede poner encima que permite hablar con el control de edificio, con fuego, etcétera, etcétera. Esto ya para instalaciones muy complejas. Hay varias versiones. Tenemos una versión solo accesos, una solo intrusión para esos clientes que tienen mucha intrusión y quieren una interfaz gráfico. Tenemos la versión de integración básica, que es hasta 5 usuarios o 5 puestos de operador, y la versión Ultimate o Professional, que es sin límite de operadores. ¿Vale? Esto lo pasamos y esto es un poco el aspecto que tiene WIMPAC cuando lo montamos en una instalación sencilla donde tenemos todo en el mismo PC, el servidor y el cliente. Tenemos una ventana donde aquí no he pintado nada, me falta una imagen que se me ha olvidado, disculpadme, donde se ven alarmas, eventos y un directorio de los equipos. Luego tenemos las cámaras y tenemos los planos. Cuando algo pasa aquí, nos sale una línea en rojo, alarma, nos pinta en rojo el icono del elemento, en el árbol se pone en rojo. Aquí me salta la cámara o cámaras que yo he pedido que me salten cuando hay una alarma y en el plano se me parpadea en rojo el icono del detector o del área que esté en alarma. Y ya el vigilante tiene toda la información para tomar la acción que determine de armar, desarmar, cerrar, inhibir la zona, lo que le haga falta sobre tantos equipos como quiera. Ya os digo. Cuando la instalación es más compleja, dividimos en dos. Cuando la instalación tiene mucho vídeo, ponemos un PC solo para el vídeo, porque esto no es un gestor de vídeo, esto es un gestor de alarmas. O sea, aquí podemos mostrar, antiguamente eran 16, ahora podemos mostrar hasta 64 cámaras, pero esto no está hecho para ver vídeos, esto está hecho para, hombre, en una instalación pequeña sí, pero en una instalación donde hay 100 cámaras es preferible tener un sistema aparte para que vean el vídeo en el formato que quieran, en varios monitores, y que luego aquí pongan las cámaras más habituales o más importantes, ¿no? Esto es un poco el concepto. Y hasta aquí la presentación. No sé si tenéis alguna duda, si tenéis alguna pregunta, alguna sugerencia, si queréis más información de alguno de los productos. Ya nos hemos ido en 8 minutillos de la hora, pero bueno, como empezamos tarde, tampoco pasa nada. ¿Os parece interesante? ¿Os anima a empezar a trabajar en el control de accesos? Bueno, se me olvidaba deciros que de todo esto que hemos visto, nosotros damos cursos mensualmente.
¿vale? Tenemos un programa de formación en nuestra web, os podéis apuntar y todos los meses, normalmente la primera semana de mes, se hace un curso de intrusión, se hace un curso de nube, se hace un curso de Winpack, etcétera. A ver, nos preguntan por aquí reconocimiento facial. Sí, tenemos reconocimiento facial. Los lectores esos que hemos visto de Suprema son tanto tarjeta como huella como reconocimiento facial, por supuesto. Lo único que es el lector el que almacena esa información. O sea, con un software de la propia Suprema cargamos las caras, las pasamos al lector vía red o por USB en el lector y es el lector, y digamos que se hace una asociación. Os recuerdo que lo que os decía, los paneles de accesos no entienden de caras ni de huellas, solo entienden tarjetas y pines. Con lo cual, cada vez que tú pones un parámetro biométrico, el lector lo convierte en la tarjeta del usuario. Es decir, que cuando ponemos ese lector de Suprema, bien sea el modelo Suprema normal o el Suprema específico Honeywell, lo que hace es que tiene almacenada la huella o la cara. Tú pones la huella, te muestras la cara y el lector la reconoce y nos manda tu tarjeta. Es decir, la tarjeta que tengas asociada a esa huella o a esa cara. Pero podemos usarlo en cualquier sistema. Inclusive hasta con la nube. Podríamos usarlo incluso vía web. Lo que pasa es que tiene poco sentido el montar un sistema vía web mínimo reducido en la mínima presión y que luego el cliente le gaste 1.500 euros en un lector biométrico de cara. Pero bueno, se puede dar el caso. Se puede dar el caso. ¿Vale? O sea que sería posible hacerlo. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra cuestión? ¿No? Venga, a la una, a la de dos, a la de tres. La última pregunta. Vale, muy bien. Pues nada, Vidal, muchísimas gracias por asistir. Gracias a todos. Gracias, Ángel, José. Y no sé si me he pedido a alguien más, no sé si hay alguna persona más en la presentación, pero bueno, y nuestros amigos de Baidemes, sí, Ángel también, que muchísimas gracias por asistir. Y nada, le pasaremos a Baidemes esta presentación que la pondrá en su web. Y como os digo, estamos a vuestra disposición tanto para ayudaros a elegir cualquiera de estos sistemas o a desarrollar proyectos con ellos, como a formaros. Únicamente deciros que ahora en julio y en agosto no hay formación, se para por vacaciones, pero luego en septiembre volveremos con la formación. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias y nada, estamos en contacto. Gracias a todos por la asistencia.